¿Qué tal? Buen día. Desde el Grupo de Trabajo de Salud Mental y Comunitaria de la CINF, nos es muy grato recibir esta mañana a la doctora Mireya Vallejo, quien es nuestra ponente del día de hoy. La verdad es que la doctora Mireya Vallejo, antes de empezar a compartir sus credenciales, es una excelente médica de familia. He tenido el gusto de trabajar con ella y he aprendido mucho, ¿no? No solo de su trayectoria, sino también de todas sus habilidades y su expertise en el área de la medicina familiar. La doctora Mireya Vallejo es una médica familiar egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con una alta especialidad en cuidados paliativos del adulto y del niño por la misma universidad. Además, realizó una maestría en dolor en la Universidad de Salamanca, en España, y cuenta con una certificación internacional en duelo perinatal. A lo largo de su trayectoria, la doctora Vallejo ha acompañado a pacientes y familias, sobre todo en momentos y situaciones difíciles, llevando por ello la medicina familiar más allá de los tratamientos. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta mañana y gracias, doctora Vallejo, por estar con nosotros compartiendo este tema tan interesante del duelo. Muchas gracias, doctora Ana, por la presentación. La verdad es que estoy muy emocionada, por compartir, pues, el tema que prácticamente veo todos los días. Pues lo imparto también, soy profesora y pues esto es de la medicina familiar, lo que me enamoró de ser especialista de la misma, ¿no? Entonces, pues hoy vamos a hablar del duelo en todos los tipos de duelos. Vamos a ver cómo es que también pues impacta a nosotros como médicos familiares al ver pues los pacientes, ¿no? Los vemos a veces pues lo rápido o el sistema en el que estamos, pues los vemos tan rápido que no nos damos cuenta de otras cosas que traen o otras agendas ocultas. Y pues obviamente pues los pacientes también traen, ¿verdad? Sus pérdidas, sus problemas familiares, sociales, emocionales. Entonces yo solamente quiero recordar pues que el duelo no es solamente tristeza, no nada más es pues está llorando, pero también es un proceso que toma tiempo. Ahorita vamos a ver más o menos para que se den cuenta, no nada más lo que hemos oído, lo que hemos leído, ¿no? De que a lo mejor tiene un cierto tiempo. Y pues a veces se nos olvida que nosotros como médicos familiares, como somos el primer contacto, pues somos también personas, ¿verdad? Que también nos impacta, que también vamos a ver un poquito más. Entonces, yo solamente quiero recordarles que nosotros como médicos familiares, pues no nada más hay que enfocarnos en el curar, sino también en el acompañar, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas es que nosotros como médicos familiares, pues también somos las primeras personas que oímos, que damos el primer abrazo, que tenemos un espacio para nuestros pacientes, que escuchamos me duele, pero todavía pues prácticamente nos estamos enfocando en lo biológico, sino que también pues hay que ver qué es lo que está pasando pues en su corazón y en su alma, ¿no? Entonces vamos a desmontar algunos mitos también, vamos a recordar algo clave, que pues acompañar a alguien en su pérdida pues también es un acto pues muy humano, ¿no? De nosotros. Entonces pues vamos a hablar un poco de eso, ¿ok? Entonces les puse aquí pues una frase muy bonita. Entonces, todos en algún momento de la vida enfrentamos pérdidas, la muerte de un ser querido, la ruptura de una relación, la pérdida de la salud o incluso un sueño. Y el duelo no es una enfermedad ni algo que deba superarse rápidamente, sino es un proceso natural, único, profundamente humano, que nos invita a adaptarnos a una realidad diferente. Entonces aquí más o menos vamos a ver un poco de introducción, las fases del duelo, los tipos que existen, nosotros el rol que tenemos como médicos familiares, cómo es que tenemos que escuchar a nuestro paciente, acompañarlo y cuidarnos también para cuidar. Entonces, pues antes de hablar de fases de diagnósticos o de técnicas, quiero que pensemos pues en algo simple, no todos nuestros pacientes van a pasar por una pérdida. Todos y muchos van a llegar con nosotros buscando ayuda, aunque no nos digan tal cual, ¿ok? Hay que saber que pues es parte inevitable de nuestra vida, como escuchamos en la frase pasada, puede ser desde perder a una persona, a un familiar, a un ser querido, que eso es como lo que todo mundo piensa, pero también son otras situaciones, podemos tener pérdidas, por ejemplo, lo que me dedico, pérdidas perinatales, gestacionales, pérdidas por a lo mejor una enfermedad crónica,
todos los pacientes que a lo mejor que vemos que tienen que tienen diabetes, hipertensión, que tienen un diagnóstico nuevo que va a impactar no solamente biológicamente, sino también física, emocional, económica, social, espiritual. Entonces, esto pues también no nada más es la tristeza, como había dicho, sino también tiene otros síntomas y signos, ¿no? Que el duelo nos puede afectar a cada uno de nosotros. Y como médicos familiares, pues no solo somos quienes vamos a recetar, sino somos también los que podemos acompañar de primera instancia, ¿no? Entonces, hoy vamos a mirar el duelo también con otros ojos, no como un diagnóstico para resolver, sino como también un proceso humano que podemos aprender a reconocer, contener y acompañar. Creo que lo más importante es que ustedes puedan llevarse de esta plática cómo reconocer a un paciente, ¿no? No solamente recetar, no solamente a lo mejor, no sé, viene con una glucosa alta, bueno, nada más le cambio, no sé, la insulina, le cambio su metformina, pero sí siempre hay que ver cuál es el trasfondo, ¿no? El trasfondo de por qué el paciente no se está tomando las pastillas, qué ha pasado también en la esfera familiar, qué ha pasado en la esfera espiritual, en la emocional, en la psicológica, en la espiritual, ¿no? Entonces, yo quiero que vean que pues obviamente es parte inevitable de la vida, va a impactar en mente, cuerpo, familia, económico, social, espiritual, o sea, todas las esferas que conlleva lo que es un paciente si lo vemos pues en un todo, ¿no? No nada más en lo biológico que pues estamos acostumbrados a. No siempre se reconoce en consulta, ahorita vamos a ver que hay tipos de duelos en los cuales pueden dar síntomas, a lo mejor, no sé, una paciente que viene con una cefalea, la cual pues ha ido con múltiples especialistas, pero nadie le ha preguntado cómo se siente, o si algo le ha pasado recientemente, o si ha perdido algo, ¿no? Entonces, yo quiero que ustedes sepan que cuando hablamos del duelo y las pérdidas significativas son diferentes para todos. A lo mejor un paciente perdió a su mascota, ¿verdad? Y hay otro paciente que también pierde a su mascota, pero a lo mejor esa mascota que tenía ese paciente pues no era tan apegado a él. Y la otra persona, la mascota que pierde pues era prácticamente como una parte de la familia, ¿no? Entonces, cual cosa sea, puede ser un objeto, puede ser un sueño, puede ser una familia, el estatus socioeconómico, algo que haya perdido, que sea significativamente importante para esa persona, eso es lo que va a poder desarrollar un duelo. Ahora, también tiene mucho que ver el impacto, ¿no? O sea, dependiendo de cómo yo pierda esa cosa, o puede ser a lo mejor un duelo que a lo mejor se estaba esperando, que a lo mejor ya llevabas tiempo, que a lo mejor ya habías, no sé, el paciente había visto que su familiar pues estaba deteriorándose cada vez más, bueno, pues tienes un tiempo ¿verdad? Entonces, hay otros tipos de duelos que pues no nos informan cuándo, ¿no? Entonces, esta frase, quiero que se acuerden de ella, podemos no hablar de duelo, pero el duelo está ahí y está en la paciente con diabetes que dejó de cuidarse tras perder a su esposo. Y creo que eso es algo, no nada más pérdidas de su esposo, sino que también pueden ser problemas de muchas otras cosas. Puede ser que a lo mejor económicamente no está bien y nosotros pensamos de primera instancia que es porque a lo mejor no sabe ponérsela, porque a lo mejor no tiene buen apego, porque no sabe o por otras cosas más, pero en su agenda oculta, ¿verdad? Trae pues obviamente un problema familiar. Entonces, el duelo pues no va a aparecer, ¿verdad? O sea, no aparece en los laboratorios, no aparece en una radiografía, pero sí se muestra en el cuerpo, ¿no? Entonces, puede ser que también sea a lo mejor que trae un dolor crónico, hay a lo mejor insomnio, a lo mejor no quieren comer, y pues obviamente son pacientes que van a múltiples especialistas, ¿verdad? Y obviamente no encuentran nada. Entonces, ¿quiénes son o cómo nosotros vamos a saber si los pacientes tienen duelo? Que nos den un poco más de tiempo, que podamos platicar con ellos, que podamos hacer buena relación médico-paciente para que ellos también se puedan abrir con nosotros, ¿verdad? Porque a lo mejor ellos piensan que nosotros no vamos a escuchar o no vamos a querer escucharlos, pero recuerden que nosotros como médicos familiares también tenemos esa parte del escuchar. Creo que todos los médicos en general deben de tener esa habilidad, pero obviamente por circunstancias de tiempo, de donde trabajamos, a lo mejor no se nos da el tiempo que quisiéramos, ¿no? Entonces, por eso necesitamos entenderlo, para no, pues, dar nada más medicamento para algo que a lo mejor viene nuestro paciente y pues no es por eso, ¿verdad?
Entonces aquí hay varias definiciones de qué es el duelo. Tenemos, por ejemplo, la psicología, que el duelo es la respuesta emocional, cognitiva y conductual ante la pérdida de una persona, objeto o situación significativa. Eso es lo que yo les hablaba, situación significativa, algo que sea realmente importante. Acuérdense, entre más apego hay a esa persona, a esa cosa, a ese sueño, a eso que realmente tú perdiste, equivale a más amor y equivale a más dolor, ¿ok? Ahora, de la parte de la tanatología de parte de Kubler-Ross, los que no conocen, Kubler-Ross era pues una psiquiatra que empezó todo lo de la tanatología y el acompañamiento a los pacientes en fase terminal. Ella comenta que el duelo es un proceso normal de adaptación ante una pérdida que incluye reacciones emocionales, físicas, sociales y que también requiere un tiempo a su integración. Y de parte de American Psychiatric Association, el duelo es el conjunto de procesos internos y externos de una persona que vive tras la pérdida de algo o alguien con valor afectivo con el fin de reorganizar su vida. Hay algunas tareas que se tienen que desarrollar en el duelo. Ahí vi Warden, que habla de las tareas del duelo, son 4 tareas. Y esas tareas lo que nos van diciendo, ¿verdad? Es cómo es que tú tienes que ir llevando, por eso se llaman tareas, tienes que ir llevando cada tarea para poder llegar a la aceptación, ¿sí? Eh, Ahora, el duelo es universal, ¿sí? Todos vamos a experimentar alguna pérdida dentro de nuestras vidas, unos más que impactan, otras menos importantes, pero no quiere decir que no sean significativas, ¿ok? No tiene edad, hay obviamente niños que pierden a algo, hay adultos, hay jóvenes, hay adultos mayores. Es invisible pero real, no aparece en los laboratorios, pero obviamente llegan con síntomas físicos y emocionales y va a impactar integralmente, ¿no? Afecta la salud física, el bienestar emocional, la dinámica familiar, especialmente en pacientes con enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, quiero que, pues obviamente, así como la muerte es universal, ¿verdad? Obviamente no es reversible. El duelo sí se puede obviamente llevar. Obviamente es también que ponga parte el paciente, ¿no? Que nosotros como médicos familiares seamos una herramienta de escucha, de acompañamiento, pero obviamente no, si no tenemos la práctica o no hemos leído del duelo, va a ser muy complicado, obviamente, llevar pues una sesión o platicar, ¿no? De esto, o a lo mejor ayudarlos, pero con el hecho de escuchar y con el hecho de extenderles la mano es suficiente, ¿no? Por ahí podemos empezar. Entonces, las fases del duelo son probablemente las más famosas de la doctora Kubler-Ross. Aquí les pongo las fases. La primera, pues, es la negación, la segunda es la ira, la tercera es la negociación, la cuarta es la depresión y la 5 es la aceptación. Y cuando hablamos de la depresión, no es en sí el trastorno psiquiátrico, sino es, pues, obviamente la tristeza. ¿Ok? Entonces, en la vida, pues nada es lineal, ¿ok? En el duelo podemos empezar desde la primera fase, a lo mejor ya estamos en el enojo, a lo mejor ya llegamos a la aceptación, pero en un día nos recordamos algo, una fecha importante, la fecha cuando se fue, la fecha cuando perdí, la fecha cuando iba a nacer, entonces nos podemos regresar obviamente otra vez a la ira. Como hablamos, el duelo no es lineal, el duelo es como un zigzag a veces, el duelo de repente se estanca, de repente regresa, de repente avanza. Entonces, pues hay pacientes que obviamente se saltan fases, otros que parecen estar bien y pues de repente algunos meses después regresan otra vez, pero no quiere decir que esté mal. No sé si alguien de aquí, por ejemplo, ha experimentado eso, que a lo mejor ya pasaron muchos años y se acuerdan de algo y pues obviamente les da tristeza y se enojan, pero eso no quiere decir que tenga un duelo patológico, ¿no? O sea, eso es, como médicos familiares también debemos dejar o tenemos que identificar, ¿verdad? Estas fases como una ruta correcta, como no decir, ay, bueno, pues es que ya pasó mucho tiempo, que no lo ha superado, oye, pues haz esto porque pues tengo otro paciente que hizo lo mismo, mira esto. La verdad es que no podemos descalificar las emociones, tenemos que validar las emociones de nuestros pacientes y siempre es acompañar, no es empujar al siguiente nivel. No es nada más agarrar una hoja y decir, bueno, el paciente está en negación, la siguiente fase es la ira. En 2 semanas ya quiero que estés en la ira, en 2 semanas ya quiero que estés en la negociación.
Esto la verdad es, cada quien es diferente. Aún así, aunque tengamos dos pacientes con diabetes que traigan un duelo, cada uno de ellos va a ser diferente. Cada uno va a llevar diferente. ¿Por qué? Por la situación en la que se les informó, la edad del ciclo vital en el que estén individual. No es lo mismo un adolescente a un adulto mayor. No es lo mismo, obviamente, un niño a una mujer que acaba de tener un bebé. O sea, realmente no es igual. Tiene mucho que ver con las experiencias pasadas, tiene mucho que ver por cómo nosotros afrontamos el duelo, cómo tenemos nuestras herramientas, cómo utilizamos los recursos que nosotros tengamos, seamos familiar, social, económico, médico, o sea, realmente es de dónde yo voy a poder identificar a mi paciente que pueda él utilizar ese tipo de recursos para poder acompañarse de ellos y poder seguir caminando en el duelo. ¿Ok? Entonces aquí les puse algunos ejemplos de las fases, ¿no? Aquí están las 5 fases. Tenemos la negación, vamos a hablar, por ejemplo, del paciente con diabetes que perdió a su esposa hace 3 meses, dice, estoy bien, nada ha cambiado, pero olvida los medicamentos. Aquí, ¿qué es lo que va a pasar si a lo mejor no tenemos la idea o no sabemos, ¿verdad? ¿Qué onda con el duelo, sus fases? Entonces es, bueno, le cambio el medicamento, bueno, le subo el medicamento. Oye, bueno, yo ya exploré el área del médico, ¿no? O sea, yo ya exploré, los medicamentos están bien, ok. ¿Qué es lo que está haciendo que mi paciente se esté olvidando de sus medicamentos? Yo pudiera regañarlo, ¿saben? O sea, yo pudiera decirle, oiga, don Juan, ¿por qué no está tomando sus medicamentos? Es que no sabe, no sé qué, no sé qué. Oye, yo ya exploré el área biológica, ok, bueno, ahora que me toca explorar el área emocional, explorar el área económica, explorar el área social. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que nuestro paciente como un todo va a poder algo externo, ¿verdad? Poder impactar, sea cual sea de sus esferas, si estamos hablando de un paciente en su todo. Yo quiero que ustedes vean a su paciente como un todo, ¿no? O sea, como si él fuera el sol y todos los planetas que están a su alrededor son algún tipo de esfera que yo tengo que ir como investigando y decir, ok, este está bien, este está bien, este está bien, ¿no? Entonces, no nada más irme por el hecho de regañarlo porque a lo mejor el señor se está olvidando tomar su medicamento. Oye, ¿por qué no te lo estás tomando? ¿Ha pasado algo en tu vida recientemente? ¿Estás pasando por algo ahorita? No nada más pensar que a lo mejor ha perdido algo, sino que hay algo que a lo mejor pues está haciendo que este paciente se le esté olvidando. Entonces, la ira es una cuidadora de paciente con demencia que falleció y dice, ¿de qué sirvió todo? La medicina no ayuda. Entonces, cuando nuestros pacientes tienden a estar muy agresivos, ¿verdad? A veces llegan muy bien, a veces llegan muy agresivos, a veces llegan platicando, ¿verdad? Entonces, siempre es bien importante saber, pues, qué es lo que les molesta, no nada más dar por hecho de que a lo mejor nos tardamos en la consulta, a lo mejor estamos tarde, a lo mejor algo, entonces, pues, revisar, ¿no? O sea, ¿por qué es lo que viene enojada, ¿verdad? La negociación es esto de si hubiera ido antes, tal vez viviría, si hubiéramos hecho antes esto, a lo mejor no estaríamos aquí. La depresión, un viudo con hipertensión que deja de cuidarse, ya no importa. Esto es bien importante. Aquí hay que identificar si es depresión, o sea, si simplemente tristeza, nostalgia, melancolía, pero hay que identificar también estos signos de alarma, ya hablando de un trastorno psiquiátrico, ¿no? Como una depresión, trastorno mayor, ¿no? O sea, ya realmente que este paciente esté impactando su vida. Su vida quiere decir que este paciente a lo mejor ya no está comiendo, está triste todo el día, quisiera irse con su esposa, y ya no sirve nada, ya no sirve nada en este mundo, ¿para qué estoy viviendo? Y identificar si estos signos duran, cuánto tiempo duran y qué tan importante o qué tan frecuente están, ¿ok? Y pues la aceptación es aprender a vivir con ello, ¿no? Ahora ayudo a otros. ¿Qué quiere decir? Que hay pacientes o hay personas hablando a lo mejor de otros tipos de duelos que de ahí sacan esta como ayuda altruista, ¿no? Que quiere decir que ellos pueden agarrar esta pérdida y poder como reclasificar, ¿verdad? El tipo de dolor a algo mucho mejor que los ayude a seguir adelante, ¿no?
Por ejemplo, hablando de otros tipos de duelo, son pacientes, son personas a lo mejor que tienen un familiar que se suicidó, que a lo mejor está desaparecido, una familia que tuvo un niño con cáncer. O sea, son esos pacientes que utilizan eso y lo pueden como reacomodar en algo más positivo, por así decirlo, ¿no? Hacen grupos de apoyo, hacen asociaciones, o sea, todo eso, ¿por qué? Porque eso les da como esa energía o ese amor o esa lucha de poder seguir pues luchando, ¿no? Para que otras personas pues no pasen por las situaciones en las que ellos vivieron, ¿no? Entonces, el duelo es personal, no hay tiempos obligatorios, no hay forma correcta, no hay una fecha en la que el paciente debería estar bien. Esto no es que yo voy a agarrar una hoja y voy a poner las fases y voy a poner cuánto dura cada fase. O sea, eso es incorrecto. Yo no puedo, yo no les puedo dar a ustedes una escala, ¿no? O sea, de decir, bueno, ustedes van a usar esta plantilla, aquí tienen todas las fases y prácticamente la primera y la segunda y todas van a durar tal. O sea, para que ya al final, al año, pues ya esté todo, ya esté hecho y pues ya el duelo ya se haya acabado. O sea, el duelo yo siempre les digo que empieza como una piedra muy grande, pues obviamente en el zapato, ¿no? Que me está, que está todo el tiempo ahí, que me está doliendo, que me está molestando y pues obviamente eso, comparte que va pasando el tiempo, esa piedrita se va haciendo tan chiquita que a lo mejor está ahí, pero ya no nos damos cuenta. Entonces, ¿qué sucede cuando llega el aniversario, cuando salgo y veo un lugar en donde yo compartía algo con esta persona, va a volver a crecer la piedra y me va a volver a doler. Pero cada vez que regrese ese dolor de piedra, ¿saben? Va a ser menos. O sea, obviamente tenemos que ver es que cómo es que los síntomas, ¿verdad? O cómo es que el duelo regresa sea lo mejor, que dure menos, tiene que durar menos esta emoción, obviamente tiene que ser menos intenso, pero no quiere decir que el día de mañana yo pueda volver a sentir lo que sentí el día que perdí a alguien, ¿no? Entonces, esta frase lo cambia todo porque pues todavía hay gente que cree que el duelo dura 6 meses, un año, o que si ya pasó cierto tiempo el paciente debería estar bien, pero el duelo, pues como yo les decía, pues no tiene calendario, no tiene relojes y pues no hay que decir ya deberías de superarlo, ¿no? Cada persona va a doler según su historia, el vínculo y su forma de ser. Eso es lo que siempre hay que recordar, que no podemos esperar que dos personas tengan el mismo duelo, aún así, aunque vivan en la misma casa. La paciente que es cuidadora principal, que está cuidando a una señora que tiene Alzheimer y tiene 10 hermanos, de los cuales ella es la cuidadora principal, el impacto va a ser diferente para ella que a los hermanos, ¿verdad? Que a lo mejor son parte como que medio sí, medio no, y los que realmente no, pues apoyan nada a la familia, ¿no? Entonces, algunos van a llorar, algunos se van a esconder, algunos van a estar muy bien, pero en las casas pues van a experimentar sus síntomas. Hay unos que ignoran esto por completo, a lo mejor por el trabajo, porque no tienen tiempo, porque no quieren sentir, y pues esto se va acumulando, ¿no? Se va haciendo una bola de nieve. Entonces, algo que les quiero pues compartir es que pues acompañar nosotros como médicos familiares no es acelerar, o sea, no es de que, oye, ten, aquí está tu medicina, oiga, doctora, es que no paro de llorar, necesitas un antidepresivo porque tienes depresión, o sea, siempre hay que ver qué es lo que está en el trasfondo de cada persona. Lo peor que podemos hacer es presionar, es comparar, es minimizar. No podemos hacer, obviamente, menos el sentir de mi paciente. Tenemos que escuchar. Acuérdense que nosotros como médicos no podemos meter como nuestras vivencias o nuestros pensares o nuestra religión o cualquier cosa que nosotros tengamos de nosotros en nuestros pacientes. Cada quien tiene su fe, sí, cada quien tiene su espiritualidad, cada quien tiene pues su vida, ¿no? Nosotros estamos para acompañar y escuchar y pues levantar la mano, no decir qué es lo que yo te puedo ayudar, qué es lo que necesitas. Nosotros no somos quien para juzgar lo que está pasando pues de nuestra consulta, ¿no? No podemos juzgar cómo lleva cada quien su duelo, cómo cada quien va pues obviamente a vivirlo. No podemos decir, bueno, pues no yo lo vivo así, yo hice tal cosa, o que podemos a lo mejor
como lanzar estas opciones diferentes, ¿verdad? De herramientas, de cosas que pueden ayudarle, ¿no? Entonces, hablando de tipos de duelos, es aquí donde vemos, pues a lo mejor ustedes pensaban que nada más había un duelo, era nada más uno y único y era el único que, sí, que existía, ¿no? Tenemos muchos tipos de duelos. La verdad es de que cuando doy mi clase vemos infinitos tipos de duelos, ¿no? Se parecen mucho, pero la razón o de dónde vienen los diferentes duelos, ¿verdad? Cómo se viven es diferente dependiendo de la causa por la cual nuestro paciente viene, ¿no? O sea, obviamente, como yo les hablaba, no es lo mismo un paciente que tiene una enfermedad crónico-degenerativa, que ya está llevando a lo mejor una enfermedad renal crónica, más aparte insuficiencia cardíaca, ya impactó su vida, su calidad de vida, la familia que lo rodea es complicada, está desorganizada. Y yo creo que esto es bien importante, o sea, poder también revisar cómo es la familia de mi paciente, ¿sí? Entonces tenemos el duelo normal, que esto como hablamos es una reacción natural, va a ser una reacción natural y que se tiene que ir adaptando a nuestra vida, ¿ok? El duelo anticipado es que yo les hablo que si tú, si viene una persona a consultar con nosotros, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Y esto sucede, cuidadores, pues que si viene la esposa, que el esposo está enfermo, que a lo mejor ya tiene insuficiencia renal y ya está en hemodiálisis. Entonces, esto tiene también mucho que ver. El duelo anticipado es, lo decimos como ese tiempo que te regalan, ¿ok? Puede ser que si tú crees en Dios, que si crees en algo en el universo, que si crees en cualquier cosa, lo podemos implementar ahí, ¿no? A lo mejor yo tengo a la señora María, que pues bueno, viene, ¿verdad? Porque está muy mortificada, igual podemos aplicar la de no se dejó de cuidar, no se toma sus medicamentos, se le ha subido la presión, y pero nosotros estamos por regañar, ¿verdad? Entonces vean cómo es, si yo nada más me voy por ese lado de que señora María, ¿por qué no se toma su medicamento? No sabe que la hipertensión, bla, 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 es ahí donde estamos pues obviamente ya juzgando de primera instancia, ¿no? Entonces, una de las cosas es siempre tener esta actitud, ¿verdad? De que estamos para escuchar, que estamos atentos, no es lo mismo que a lo mejor yo ahorita esté dando una plática y pues esté en el celular y pues esté viendo otras cosas, ustedes van a decir, ay, bueno, la doctora pues no está poniendo atención, ¿verdad? Le vale, entonces siempre es bien importante que nuestro paciente se sienta bien y conectado con nosotros para que nuestro paciente pueda hablar de cosas que a lo mejor hasta le den vergüenza. Entonces, el duelo anticipado es eso, ¿no? Nos permite irnos preparando emocionalmente para cuando venga, pues obviamente la pérdida, que fallezca la persona. Entonces es como esta mochila que que tenemos todos los sentimientos y vamos caminando y vamos aventando piedra tras piedra. A lo mejor cuando nos dijeron el diagnóstico me puse triste y luego me enojé. No quiere decir que porque a mí me den o yo tenga un duelo anticipado va a ser menos doloroso cuando venga obviamente la muerte. Claro que va a ser igual o puede ser mucho más grande, ¿verdad? Pero pues este es el duelo anticipado. El duelo complicado, el prolongado, es un duelo con síntomas intensos que se prolongan y que pueden afectar que significativamente la funcionalidad de la persona, superando la respuesta esperada. Podemos hablar, por ejemplo, un duelo complicado, prolongado o patológico. Esto es parte ya que lo ven, por ejemplo, los profesionales de la salud mental, un psiquiatra, un psicólogo que pueda identificar que realmente el duelo está haciendo que mi paciente ya no pueda ser funcional. O sea, que tenga síntomas muy intensos, que duren todo el tiempo, que ya no coma, que ya no vaya a trabajar, que ya lo despidieron, que a lo mejor era mamá, ya no se preocupa por nadie, tiene sentimientos de tristeza, de desesperanza, de que ya no quiere vivir. Eso es un duelo patológico. Un duelo enmascarado son esas personas, como les hablaba, que tienen una cefalea, pero no saben, o sea, que traen algo emocional, ¿sí? Un duelo postergado, ese es el que se retrasa, apareciendo mucho tiempo después, cuando viene una nueva pérdida, de que, oye, ¿por qué a lo mejor perdí algo, a lo mejor no tan significativamente, importante, pero me está doliendo más, ¿ok? Y un duelo traumático es aquel violenta, es como por asesinato, por pérdida, un duelo perinatal,
un duelo, por ejemplo, ahora que se ve de LGBT, suicidio, o sea, todos esos son duelos traumáticos que obviamente esos son un poco más complicados, ¿no? Entonces, aquí tenemos todos los tipos de duelos. El normal, pues, es este paciente, ¿verdad? Que llora al recordar a su esposo. El duelo anticipado, por ejemplo, la familia del paciente con ELA no empieza a despedirse antes del fallecimiento. El complicado, el prolongado es esa mujer que perdió a su hijo hace 2 años y sigue sin poder regresar al trabajo. Este es el que ustedes tienen que identificar. Si una persona viene con un duelo, qué tipo de duelo sea. O sea, yo le tengo que preguntar a esta persona si ella puede hacer todas sus actividades diarias, ¿no? Básicas, o sea, que pueda regresar a trabajar, que le cueste, pero que pueda regresar a trabajar poco a poco. Cuando nosotros estamos en un duelo, en inglés le llamamos grief brain, o sea, el cerebro es como si estuviera nublado, como que sienten que no hay conexiones, como que de repente estamos desubicados, no quiere decir que sea malo. Esto es algo normal, esto es algo natural que lleva tiempo otra vez reorganizar y cómo vamos a poder salir de eso, seguir teniendo nuestra rutina, ¿no? El enmascarado es este paciente con cefalea crónica que desde que fallece su padre nunca conecta el síntoma con la pérdida y el traumático, ¿no? O sea, eso es lo mismo que yo les decía del traumático, ¿no? Entonces, como médicos familiares tenemos un lugar privilegiado, ¿no? Estamos presentes antes, durante y después la pérdida. Creo que es algo muy satisfactorio cuando los pacientes regresan y no nada más vienen a consultar, sino también vienen a platicar de otras cosas que no tienen que ver con el diagnóstico con el que están, ¿no? Y eso significa que tenemos un poder enorme también, o sea, pero también una responsabilidad también emocional muy importante. Entonces, nuestro trabajo no es quitar el dolor, sino es acompañar, es dar lenguaje, ponerle palabras donde el paciente pues solamente tiene lágrimas y síntomas. Obviamente, pues es el acompañar, no curar, es validar sus emociones. Podemos preguntar sin miedo, ¿no? O sea, por el hecho de, te veo, lo que sientes es válido, aquí estoy. Y validar no significa estar de acuerdo, significa reconocer, pues obviamente lo que pasa a la persona sin juzgarlo. Y eso es bien, bien importante. Entonces, también necesitamos aprender, ¿verdad? Hacer preguntas que abren puertas y que pues obviamente no va a incomodar. Y cómo nos vamos nosotros a dar pie para poder preguntar este tipo de cosas, nosotros lo sentimos, nosotros tenemos habilidades perceptivas de cómo está mi paciente conmigo, ¿no? Si ella o él se siente cómodo al abrir este tipo de cosas, yo tengo que identificar, como médicos familiares tenemos esas habilidades, ¿no? Entonces, a lo mejor preguntar, ¿no? Oye, ¿cómo te sientes? ¿Te veo triste? ¿Ha pasado algo? Recuerda que aquí estoy para ti, podemos hablar de lo que tú quieras. Y obviamente, pues, no por el hecho de que yo perciba que algo trae o trae una agenda oculta, yo pueda como ser muy directo, ¿verdad? Y decirlo de una forma muy diferente. Es muy diferente decirlo con el tono a lo mejor tranquilo que lo estoy diciendo, a decirle, ay, oiga, pues es que está bien triste, pues ¿qué le pasó hoy, verdad? O sea, algo que se vea como que estás muy apresurado y que pues ¿qué te está pasando? No, eso es muy, muy diferente. Y yo quiero recordar que obviamente el tiempo que les dan a los médicos familiares aquí pues no es suficiente como para poder llevar también un proceso de familia, ¿no? Entonces, tener claro, ¿no? Que tenemos que identificar señales de alarma, como yo les decía, si hay suicidio, si hay un duelo patológico, si hay consumo de sustancias, depresión severa, ahí pues obviamente nosotros vamos pues a derivar, ¿no? Hay que buscar a alguien que pueda pues obviamente ver eso, reconocer señales de alarma y también pues ser un puente de apoyo, ¿no? Debemos aplicar siempre el enfoque pues centrado en la persona y en la familia, en la cohesión familiar, en saber cómo es que por eso hacemos familiogramas, ya lo hacemos mentalmente, ¿verdad? De que bueno, y la señora María que tiene 87 años y tiene Alzheimer, es viuda, está casada, está soltera, con quién vive, se lleva bien con su hija, con cuál hijo se lleva bien, quiénes la apoyan económicamente, tiene seguro de gastos médicos, la llevan a hacer actividades recreativas, cómo la familia es abierta, es cerrada, tiene roles, no tiene, es una familia muy rígida, quién de las hijas o hijos son el que pues trae como la batuta, no quiere ser el cuidador principal, o sea, todo eso, no quiere ser el que paga los tratamientos. Entonces, como ustedes ven y me escuchan, ¿verdad?
Eso es lo que realmente hace también un médico familiar, ¿no? O sea, ver todo más allá de que mi paciente María de 87 años tiene Alzheimer, bueno, quién está a su alrededor, ¿no? Entonces, ser médico familiar, estar presente no solo también en los momentos de salud, sino también en las pérdidas, pues eso es algo bien bonito, ¿no? Entonces, a veces pensamos que acompañar, pues es resolver, pero acompañar también, pues no es dar soluciones, no es simplemente sostener, escuchar y validar, ¿ok? Entonces, eh, escuchar no es oír, es validar, contener y acompañar, ¿ok? Entonces, pues no necesitamos soluciones inmediatas, esto no es un tratamiento, no es un dar tratamiento, no es dar, tiene diabetes, bueno, esto es el tratamiento, no, sino es escuchar, validar, acompañar, si yo no estoy de acuerdo con sus creencias, yo no puedo aplicar mis creencias en mi paciente. Yo tengo que respetar las creencias del que está del otro lado, ¿ok? Nosotros, por ejemplo, a veces esperamos respuestas y a lo mejor el paciente se puede sentir juzgado, entonces siempre hay que como hacer que nuestro consultorio sea un ambiente libre, sin ser juzgado, y eso también es importante. Nosotros podemos dar por hecho que nosotros no juzgamos, pero siempre no está de más decir, bueno, este lugar y este espacio es para ti, yo te voy a escuchar, yo te voy a acompañar, si necesitas algo, aquí puedes venir a platicarlo, aquí no te voy a regañar, tú puedes decir lo que tú quieras, a lo mejor no tiene un recurso con el cual pueda apoyarse emocionalmente fuera de, y nosotros somos ese recurso, ¿no? Entonces, no hay que decir, por ejemplo, tampoco hay que ser fuerte, no llores, tómate benzodiazepina para que duermas, no estás durmiendo, tómate esto para dormir, y luego hay personas que lamentablemente necesitan esos medicamentos para dormir, los cuales realmente al principio el insomnio es parte del duelo, ¿no? O sea, es parte que pues no están durmiendo y es muy sencillo que la vecina, que el conocido, que no sé qué, pues bueno, a mí me dieron esto para dormir cuando falleció mi esposo, ¿no? Entonces, eso también está equivocado. Entonces, no hay que decir, pues, hay que ser fuerte. Y cuando escuchamos de verdad, sin prisa también y sin juicio, sin interrumpir, estamos haciendo medicina humana y eso sana. Cuando hablamos, por ejemplo, hacer pausas, mirar a los ojos, validar su dolor, el silencio terapéutico. ¿Qué es el silencio terapéutico? Así como lo dice, estar callados y simplemente escuchar. Sí, no hay que decir de más. Si hay un espacio silencioso que no es ese silencio incómodo, ¿verdad? No tiene que ser incómodo, tiene que ser terapéutico. ¿Y cómo se va a lograr? Simplemente a lo mejor tienes un paciente que está hospitalizado, pues ir, acompañar y si quiere hablar el paciente lo puede hacer. Y si no, simplemente decir, aquí estoy yo, si necesitas algo, con toda la confianza, ¿verdad? Puedes compartir lo que sea. Y la escucha activa es muy diferente al oír, ¿ok? No, el oír no es igual al escuchar. El escuchar necesita nuestra energía, nuestra atención, necesita también nuestra postura, el mirar a los ojos, mis manos cómo están, qué es lo que estoy haciendo, el hecho de a lo mejor el tipo de voz, el cómo estoy sonriendo, o sea, tiene muchas cosas que ver cómo es que mi paciente me percibe del otro lado. A mí, por ejemplo, no me gusta utilizar batas, yo no uso batas, y eso también me abre como ese camino en el que del otro lado ven que yo o esta doctora también es humana y también siente, ¿no? Eso también hace que nuestros pacientes tengan pues ese clic con nosotros, ¿no? Entonces, aparte de todo el duelo, hay algo, ¿verdad?, que se llama desgaste por empatía y esto, la verdad es que quiero que, pues, compartirlo con ustedes porque es parte de ella, ha sido parte de mi formación por lo a que me dedico, ¿no? Todo el tiempo escucho tristeza, todo el escucho llanto, lágrimas, enojo, traumas, vivencias, y pues la verdad es de que a veces, como dicen, ¿no? La empatía también tiene su doble cara, ¿no? O sea, también es algo bueno, pero también conlleva, aparte de cuánto yo voy a ofrecer o qué tanto yo voy a ser empática, a costa de qué, ¿sí? Entonces, a veces, como dicen, los pozos, por más que les va sacando y agua, también se secan. Bueno, nosotros también estamos propensos
a tener este tipo de cosas. Entonces, el desgaste por empatía es un proceso de agotamiento físico, emocional y mental que surge exposiciones prolongadas al sufrimiento de los pacientes. Hay personas, hay médicos que tienen esta habilidad y han encontrado poner límites a sus emociones, pero tienen ustedes que también encontrar un lugar para poder vaciar todo lo que ustedes escuchan dentro de la consulta, ¿ok? El desgaste por empatía trae su agotamiento mental, que tiene su dificultad para concentrarse y tomar decisiones clínicas. Hay desgaste emocional, que también es esta capacidad de sentir empatía y la fatiga física. Entonces, aquí les puse algo que es muy, muy importante. Hay relación con la empatía. Dice que los estudios muestran que los médicos con mayor capacidad empática tienen paradójicamente mayor riesgo de burnout cuando carecen de estrategias adecuadas de regulación emocional, y la empatía sin límites puede convertirse en un factor de vulnerabilidad. Entonces, todos esos médicos que están en urgencias, que están en situaciones en críticas, en oncología, hematología, cuidados críticos, pediatría, urgencias, en consulta aún así también médicos que obviamente les gusta mucho escuchar, y hay veces que como que la consulta la haces tuya también y te enrolas en esa plática, empiezas a sentir como si tú fueras la persona que está de aquel lado sufriendo. Entonces, eh, no es simplemente pues estar cansado, no simplemente es sentir de que, ah, bueno, sí, tengo desgaste por empatía, es que no te das cuenta, ¿sí? No te das cuenta hasta que empiezas a tener cambios emocionales, a que ya no quieres consultar, el que el día de mañana tienes burnout. ¿Y qué es el burnout? El punto es que tú ya no te sientes realizado, ya hay una despersonalización, ya hay apatía con nuestros pacientes, y creo que ahí es cuando ya estamos en el fondo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando ya no tenemos perdón, esa empatía, ese escuchar, ya vemos literalmente a nuestros pacientes como un objeto, ¿no? Entonces, y algo muy importante, esto no significa que estemos fallando, significa que sentimos, ¿no? Y que nos importa y que nuestra empatía necesita cuidados igual que cualquier parte, pues, de nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces, ¿cómo se siente el desgaste por empatía? Pues puede haber manifestaciones como irritabilidad, cansancio emocional, dificultades para dormir, desconexión en la consulta, como yo les decía, de que había apatía. A veces notamos que escuchamos a los pacientes, pero por dentro ya no tenemos espacio emocional para procesar lo que pasa. Entonces, tenemos este agotamiento cognitivo, la desconexión empática, este como sentimiento de indiferencia, desapego, cinismo, apatía, síntomas emocionales, cambios de humor, ya no quieres estar ahí, estás triste. Y hay unos que, por ejemplo, este trauma vicario, ¿verdad? Que tienes estos recuerdos intrusivos y reexperimentación. Esto es algo, pues, a veces no tan normal, pero sucede mucho en médicos que estamos expuestos a historias traumáticas o a estar escuchando, que no está mal. El hecho es que sepas que tienes que tener este lado o estos recursos en donde tú puedes ir a soltar todo. O sea, por ejemplo, ¿qué puedo hacer yo para poder como quitarme todo lo que he escuchado, estar más tranquila porque a lo mejor vi un niño que llegó porque tenía leucemia, porque le encontraron leucemia en el hospital, porque yo tuve que darle la mala noticia a los papás? Entonces, ese tipo de situaciones, de esos momentos, nos los llevamos a nuestra casa, los volvemos a ver, los reexperimentamos y cada rato estamos dándole vuelta. Entonces, ese es el primero, luego llega otro, y luego viste otra cosa, viste cómo murió alguien, viste que llegó con shock trauma, viste que esto, viste que el dolor de la familia, le fuiste a dar la mala noticia, todo eso se va acumulando y luego se manifiesta. Nosotros, esto es algo que no se habla, esto es algo que siempre es bien importante conocer que puede existir y que realmente tenemos que tener maneras de afrontar, ¿verdad? Obviamente positivamente, diciéndolo así, pero también hay otras maneras de afrontamiento que a lo mejor no son las deseadas, ¿ok?
Entonces, ¿qué recomendaciones les puedo dar yo que a lo mejor me han funcionado o siempre es como bien importante? Uno es reconocer las señales tempranas, ¿no? La detención es importante que tú como profesional de la salud, como médico familiar, si te gusta más lo clínico, si te gusta más la familia, si a lo mejor hiciste otra cosa, ¿verdad? Aparte de ser médico familiar, puedas reconocerte a ti y decir, necesito ayuda, ya no estoy rindiendo lo mismo, ya no aguanto a los pacientes, ya no aguanto a la consulta, ¿por qué me siento así que ya no me interesa ir a trabajar? Eso, obviamente, si hablamos de eso, que nos lleva a un burnout, que es diferente al desgaste por empatía, tiene mucho que ver con el área en donde trabajas. En un lugar donde tú trabajes, que te apoyen, tus superiores, que te den tiempo, que tengas tu tiempo necesario para ver los pacientes, que no sean cantidad, sino que sea más calidad de consulta. Eso te va a poder a ti ayudar a que no tengas un burnout. Ahora, es bien complicado hoy en día que el sistema de salud nos proteja también a nosotros como médicos y nosotros tenemos que encontrar un área o un lugar en donde podamos nosotros pues pedir ayuda. El pedir ayuda no está mal, el pedir ayuda o el tener algo de la salud mental debería de ser parte de toda la población, pero más a nosotros que estamos en contacto con pacientes, con sentimientos, con seres humanos, con pérdidas, con diagnósticos, con tratamientos, pero también tiene mucho que ver la clínica, el hospital, los recursos, o sea, eso no depende de nosotros y es ahí donde hay este sentimiento de que no somos capaces, de que a veces nos sentimos frustrados, de que no damos lo que quisiéramos dar por nuestros pacientes, pero eso, quiero repetir, eso no está dentro de nosotros, sino es algo en nuestra área laboral, ¿ok? Buscar ayuda profesional, cultivar la resiliencia y promover un cambio sistémico, o sea, estas áreas en donde yo les hablaba del manejo de este tipo de afrontamientos, ejemplos, por ejemplo, en el área emocional, tener a alguien que los acompañe, escribir, hacer cartas, hablar con alguien, en el área física, por ejemplo, hacer ejercicio, qué ejercicio te gusta, bailar, hacer cualquier tipo, ¿verdad?, de deporte, pilates, no sé qué, caminar, ¿no? Oye, bueno, en el área, de la salud, bueno, estás comiendo bien, te alimentas bien, estás durmiendo bien, en el otra área del arte, ¿verdad? Oye, te gusta pintar, te gusta dibujar, te gusta leer, haces meditación, mindfulness, yoga, pilates, lo que tú quieras. Entonces, es bien importante como poder identificar, no el hecho nada más de decir y sacar una hoja, ¿verdad? De que, oiga, señora Ana, usted hace esto. La verdad es que no, o sea, es nada más ir preguntando de que, oiga, ¿y usted ha tenido pérdidas antes? Sí, ¿y usted cómo ha manejado las pérdidas anteriores? ¿Qué ha hecho que le haya funcionado? ¿No le gustaría poder otra vez hacer, a lo mejor si le gustaba caminar, empezar a caminar de nuevo? O sea, no como algo impositivo, ¿no? O sea, no algo de decir, oiga, pues no, pues usted ya vio que caminar le ayuda, pues ahora le sálgase a caminar. Es lo que yo les digo, o sea, oiga, ¿y usted qué hacía o qué hizo en aquel momento cuando perdió a su papá, verdad? Oiga, ¿usted qué hizo? No sé qué. Y hablando ahora de la religión, por ejemplo, y esto es bien, bien importante, o sea, se hace lo espiritual, la fe, la religión, eso es algo que a nosotros no debemos de tocar, eso es algo muy personal de nuestro paciente, eso es algo que a lo mejor es muy importante para la persona que está con nosotros, pero a lo mejor va a llegar un momento, ¿verdad?, en que a lo mejor está enojada con el ser con el que tiene pues el contacto, ¿no? Con Dios, con Jesús, dependiendo de la religión que sea, va a poder estar enojado con ella y hay que respetar, ¿no? No el hecho de que, oiga, bueno, pues a lo mejor ya va a fallecer su esposo, ¿qué le parece si le hablamos al sacerdote, al padre y te va a decir, sabes qué, no quiero, ay, pero ándele, no, hay que respetar la fe, la religión, si ellos te dicen que esperan un milagro, hay que aceptarlo, hay que acompañarlos y no hay que juzgarlos, no hay que quitarles esa esperanza de que aún así al final de la vida, al final de la muerte, al final o al principio de un diagnóstico, eh, vaya a ser algo que nosotros como médicos vayamos a quitar, ¿sí? Entonces,
hay muchas maneras de acompañar a nuestros pacientes. Esto, la verdad, es algo muy rápido, pero es algo que pues se me hace muy importante que sepamos. La verdad es que como médicos familiares no sabemos realmente o no conocemos las agendas ocultas de nuestros pacientes y primero que nada es que tenemos que estar bien nosotros para poder, obviamente, ayudar. Escúchate, entiéndete y atiéndete para poder cuidar a los demás, que eso es algo, pues, muy, muy importante. Y pues la verdad, esto ya sería todo. Les digo, es algo muy rápido, es algo muy básico, pero creo que con esto básico, ¿verdad? Puedan ustedes entender un poco más qué es lo que puede pasar de atrás, ¿verdad? Así como hablábamos de la señora que no se aplicaba su medicamento para la diabetes, que a lo mejor sea porque a lo mejor perdió a alguien o está pasando por una situación complicada y no simplemente dar por hecho que es porque no quiere ponérsela porque no sabe, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas es como médicos familiares recordar que nuestros pacientes no nada más lo vemos en la esfera biológica, sino que son un todo. Acuérdense que es como un sistema solar de los cuales a lo mejor el sol, ¿verdad? Se apaga y pues bueno, tenemos que ver por qué está apagado, ver qué esferas, ¿verdad? Qué planetas o como ustedes lo quieran ver, están teniendo alguna situación de las cuales necesita pues poderse intervenir tempranamente, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí está mi contacto, igual si quieren alguna que les enseñe, les pase, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta ahorita también, pero cualquier cosa, pues estoy a su servicio. La verdad es que la medicina familiar, yo amo, ¿verdad? La medicina familiar porque eso me ha hecho ser la persona en la que soy, la oportunidad de conocer el lado de la familia, no nada más lo biológico, pero a mí que me fui por el lado de la familia me ha abierto, pues obviamente, muchas puertas, ¿verdad? En muchos lados. Ser médico familiar debería de ser para ustedes y para mí, pues algo muy bonito, el hecho de poder acompañar, el de escuchar, el de ver al paciente en todas sus esferas porque no somos una especialidad pues lineal, ¿no? O sea, vertical, sino somos una especialidad horizontal la cual podemos tener la oportunidad de ver múltiples enfermedades, ¿verdad? De todo y poder pues ser las personas que podamos diagnosticar y referir, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario. Claro que sí, doctora. Bueno, antes que nada, doctora Vallejo, qué excelente presentación nos ha dado esta mañana y muchas gracias a las personas que nos acompañan. Claro que hay comentarios. Solo quisiera resaltar antes que me encanta que nos haya recordado a lo largo de la presentación esta visión sistémica y humana, ¿no? La cercanía con los pacientes y sus familias en este entendimiento sistémico. Y bueno, parte de los comentarios que están en el chat, la doctora Fernanda Hernández nos habla. Dice, buenos días, trabajo con personas mayores, el dolor emocional que los acompaña es desde la fase del matrimonio, en parte es falta de apego al tratamiento, secundario a la violencia del esposo y las adicciones de hijos, ¿no? Pienso, lo remarca como un ejemplo, y también menciona que pareciera controversial, que en algunos casos la esposa, por ejemplo, lleva mejor control cuando fallece el esposo por la violencia que muchas veces vivió a su lado. Creo que eso se ve como que esa área que ella dice, ¿verdad? Como que no se escucha. Y no es normal, pero tiende a ver que a lo mejor ellos eran los cuidadores principales o estaban tan llenas de sentimientos emocionales y esta es la carga que llevaban. Y como dicen, ¿verdad? De que el cuidador a veces se va primero que el que estamos cuidando. Entonces empieza, ¿no? A ver como esta sensación de que pues a lo mejor está enojada, está cansada, ya no se quiere cuidar y como a lo mejor ya se fue, ¿verdad? La pareja, el abusador, el que tenía el adicto, el golpeador, sea cualquier tipo de abuso, pues hay situaciones en que las personas dicen, qué bueno que ya se fue y no quiere decir que esté mal, ¿verdad? Entonces es eso que ya no está eso que a lo mejor ocupaba toda nuestra energía emocional, física, mental, económica, ¿no? Entonces simplemente es como, ah, ya se fue, ¿verdad? Eso es algo, así como yo lo digo,
así lo dicen los pacientes y creo que no es para juzgar tampoco el hecho de cómo dicen, ¿verdad? Que ya se fue o por ejemplo cuando dicen los cuidadores, es que ya quiero que se vaya mi mamá porque ya no la aguanto, porque ya la he cuidado 10 años y porque tiene Alzheimer y porque yo ya estoy agotada y porque ya me tiene harta, ¿no? Literalmente así lo dicen y también es parte de, o sea, no, esta parte del escuchar las pérdidas es sin juzgar, ¿verdad? Porque cada quien lo vive diferente, ¿no? Claro, exacto, sin juicios. Cada quien habla desde su realidad, ¿no? También. Bueno, la doctora Fernández Hernández también continúa expresando que el dolor que expresan las personas mayores de la unidad donde labora es sentir que son un estorbo para sus hijos y aceptar ser cuidadora de los nietos, descuidando su salud, teniendo que abandonar sus actividades sociales por quedarse en casa. Sí, este es pues obviamente el ciclo vital, ¿verdad? Del retiro y de la jubilación, ¿no? O sea, esta parte en que los adultos mayores se sienten, pues, una carga, ¿no? Entonces aquí hay que ver cómo podemos nosotros hacer que esa homeostasis o esa familia vuelva otra vez a reacomodarse en roles, ¿no? Porque obviamente, pues a lo mejor sea lo que sea que tenga el adulto mayor, sea la jubilación, alguna enfermedad que haya que nuestro paciente no pueda realizar sus actividades básicas o instrumentales, hace, ¿verdad?, que obviamente estos adultos mayores se sientan que ya no son capaces de nada. Entonces hay que ir viendo y por eso es bien importante, la familia es parte del tratamiento también de las personas, de los adultos mayores, ¿no? Entonces, es bien importante, obviamente, manejar el duelo del adulto mayor, de decir qué es lo que está sintiendo, si sea esto, el por qué lo sintió, si sea la jubilación, si sea porque lo despidieron, porque esto, porque lo otro, y poder manejar esas emociones y acompañarlas para que realmente sea pues algo parte de y entienda que es algo parte de la vida, ¿verdad? Del ciclo vital, ¿verdad? Claro, sí, totalmente de acuerdo. El doctor Roger Zavallos menciona buena ponencia y saludos desde Nicaragua. Ah, saludos también a Nicaragua. Sí. La doctora Fernanda Hernández nuevamente nos hace un comentario que en la consulta aplica un tamizaje para detección de depresión y que es una herramienta que ella utiliza como parte de un protocolo de investigación. Y al paciente, ella nota que mientras va contestando las preguntas, pues el semblante va cambiando. Sí. Bueno, ese no lo aplico yo, eso ya pues es algo que a lo mejor como dice, ¿verdad? Es algo de investigación, pero qué padre que pueda pues hacer eso, ¿no? O sea, el hecho de que a lo mejor sí hay escalas de duelo o de duelo complicado, pero como yo ya puedo, a lo mejor se me hace más sencillo identificar que si algún paciente requiere alguna intervención, se hace por psiquiatría, ¿verdad? Pues lo refiero desde la primera vez, ¿verdad? Que lo veo, la segunda vez, ¿verdad? Cuando ya veo que esto pues realmente no es mi área, yo tampoco voy a tratar, ¿verdad? A alguien que está en depresión y yo le voy a dar medicamento porque realmente pues sabemos que el trastorno en sí psiquiátrico de la depresión pues requiere manejo farmacológico, ¿verdad? Y de terapia. Entonces, eso ya es parte, un acompañamiento, una consulta tanatológica o todo este proceso tanatológico no es igual que una consulta psicológica o una consulta psiquiátrica, ¿verdad? Eso sí de verdad tienen que saberlo, pero el hecho de que ustedes estén como médicos familiares, ustedes ya son parte del acompañamiento, o sea, no se les olvide que somos esa primera instancia, ese primer acercamiento, esa primera escucha, el que a lo mejor ya fueron con tantos médicos que ya fueron que hasta la subespecialidad, con subespecialidad y los trataron bien mal y pues bueno, regresan acá y bueno, pues nadie le preguntó cómo se sentía el señor, ¿verdad? Nada más le pusieron chupones, le sacaron sangre y dijeron todo está bien, ¿verdad? Entonces, eso es lo que va a hacer más, eso es lo que va a hacer más bonito de tu consulta y van a querer regresar contigo en donde también nosotros nos mostremos que somos personas vulnerables y que somos seres humanos y que si el día de mañana podemos que se nos salga una lágrima no pasa nada, porque también el hecho de nosotros poder ser como estos médicos fríos, ¿verdad? En donde no tenemos empatía, en donde nada más decimos las cosas y aventamos las cosas y decimos las cosas como queremos, hace también que esa sea como una forma de poder como eh,
cubrir nuestra vulnerabilidad y no vernos vulnerables enfrente de nuestro paciente, ¿verdad? Sí, así es, doctora. Muy bien, pues la doctora Ana María Mendoza menciona muchísimas gracias, doctora Mirella. También mencionan muchas gracias, información muy práctica y digerible, la mejor. Mencionan también gracias por compartir, un tema que se vive día a día en la consulta, la doctora Fernanda Hernández, la doctora Gisela Orozco, muchas felicidades, una excelente presentación. Y doctora América, a nivel institucional es muy complicado referir a un paciente con duelo no resuelto. Sin embargo, me gustaría saber si conoce alguna asociación o lugar en México en donde hayan tenido buenos resultados con este tipo de pacientes. La verdad es que eso sí, no sé, esa área de para poder mandar a lo mejor un duelo patológico realmente sería con algún psiquiatra, pero en sí una asociación no lo sé, igual lo puedo buscar, y te lo puedo compartir a ti, Ana, igual, o si me quieren mandar un correo, lo puedo buscar aquí, obviamente, pues en Monterrey es donde estoy, pero ver qué otras áreas donde puedan a lo mejor canalizarlos, pero sí ver, ¿verdad?, qué es lo que el duelo patológico trae, ¿no? O sea, por ejemplo, sí habla que el duelo patológico está en el DSM-4, creo que DSM-5, en el área psiquiátrica, ¿verdad? O sea, todo el área de psiquiatría, eso ya es de ellos, ¿verdad? Entonces, sí hay que ver si obviamente tiene signos de alarma, sea obviamente ideas de suicidio, intención de suicidio, ¿verdad? Autoagresión, heteroagresión, alucinaciones. O sea, obviamente ahí habla de alucinaciones visuales y alucinaciones auditivas. En el duelo les quiero recordar que en el duelo hay personas que dicen, ¿verdad?, que hablan con sus seres queridos o que ven a sus seres queridos, pero sí hay que ver si realmente son alucinaciones reales, ¿no? O sea, es algo muy normal que hablen en voz alta, que escuchen, ¿verdad? Pero hay que ver y hay que, pues obviamente, si tú dices, oye, ¿sabes qué? Esto algo me da que no está bien mi paciente, pues obviamente ver si puede pagar por fuera, eso es una, y si no, ver hasta a dónde se puede mandar, no como a lo mejor duelo patológico, sino a lo mejor ya trae un síntoma que podamos decir, este ya requiere farmacología o requiere psiquiatría, ¿verdad? O algo así. Eso es lo que sí, no lo sé, pero con todo gusto lo puedo buscar. ¿Ok? Excelente. Sí, claro que sí. Se lo podemos hacer llegar a través de incluso de las redes sociales, ¿no? Si nos contacta más adelante por cualquier situación también, o directo con la doctora, así como lo ha mencionado. Sí, o me puede mandar un correo o ahí en Instagram también me puede contactar, y nada más para que no se me olvide y ya yo se lo busco y con gusto se lo paso. De acuerdo, excelente. Pues bueno, agradecemos mucho la presencia de todos nuestros invitados que nos acompañaron esta mañana. Sabemos que a veces es un poco complicado porque es fin de semana y sin embargo tuvimos una buena afluencia de personas en este webinar. Por otro lado, le agradecemos, doctora, nuevamente a nombre del Grupo de Trabajo de Salud Mental y Comunitaria de CINF esta maravillosa presentación que nos ha dado y sobre todo poder compartir la experiencia, porque eso es lo que más nutre. Le agradecemos bastante. No, a todos, a ti, doctora Ana, a todos los que me contactaron, la verdad es que como vieron, me encanta hablar de esto, a esto me dedico, la medicina familiar es algo muy hermosa, yo me fui por el otro lado, no lo clínico, pero esto realmente para mí es todo, ¿verdad? Creo que es bien bonito, cada quien puede agarrar sus áreas que les gusten de la medicina familiar, pero siempre pues con mucho orgullo, ¿no? Que somos médicos familiares y que siempre queremos mejorar, y el hecho de que estén aquí acompañándome en esto habla de que realmente pues les interesa más allá de lo biológico, lo familiar, lo emocional, todo lo que pasa en esa agenda oculta que a veces tenemos enfrente y no nos damos cuenta. Y obviamente les digo, tienen abierto mi correo, mis redes sociales, me pueden seguir, me pueden preguntar si necesitan algún tipo de lectura, que les pueda recomendar, con mucho gusto puedo ayudarles. Como decía, yo hice cuidados paliativos, me especialicé en eso, todo lo del duelo perinatal lo veo, entonces de verdad con toda la confianza de verdad que existe de mí para ustedes,
mándenme un correo o un mensaje por Instagram y con mucho gusto los puedo apoyar en lo que necesiten. Y muchas gracias por compartir esta mañana conmigo en esto que me apasiona, ¿no? Y pues muchas gracias por Gracias. invitarme, doctora Ana. No, al contrario, ya la estaremos invitando para otra en futuras ocasiones. Muchas gracias. Gracias, bonito día a todos. A ustedes, bye. Bye.